El mundo se está alejando de Estados Unidos en tiempo real. Eso suena imposible porque la Casa Blanca habla más fuerte que nunca. Amenazas, aranceles, advertencias públicas. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más ruido hace el poder, menos control parece tener. En las últimas 48 horas, según el contenido que acabas de ver, líderes mundiales dijeron estar absolutamente disgustados con el rumbo de Washington, mientras Donald Trump advertía que impondría aranceles del 100% a Canadá si seguía adelante con un acuerdo comercial de $1 billón con China. Y esto no es un juego diplomático lejano. Te afecta a ti, a tu economía, a tus oportunidades, a la posición real del país donde vives en el mundo que viene. Porque mientras Trump amenaza, otros países no retroceden, se reorganizan. Canadá responde que avanza precisamente por amenazas como estas. Europa marca líneas rojas. Ucrania enumera aliados y una ausencia destaca. Pero aquí viene la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. Si este patrón continúa, el costo no será inmediato, será invisible y duradero. Lo que ocurrió no fue un incidente aislado ni una reacción exagerada de un solo país. Fue una secuencia. Primero, Trump amenaza públicamente a Canadá con aranceles del 100% si mantiene su acuerdo con China. Luego publica que China se comerá a Canadá vivo. Después insiste en que el país se está destruyendo a sí mismo. Todo eso en cuestión de días. Pero aquí está el detalle clave. Canadá no corrige el rumbo, no se disculpa. No pide tiempo. El primer ministro Carney responde que seguirán adelante y explica frente a las cámaras que el acuerdo no viola los compromisos existentes y que Canadá necesita nuevos socios precisamente por amenazas como estas. Al mismo tiempo, en Europa, España rechaza una invitación de Estados Unidos para un llamado Consejo de Paz, señalando que no incluye a los palestinos y que está fuera del marco de la ONU. Dinamarca habla de líneas rojas sobre Groenlandia. Ucrania enumera aliados europeos uno por uno. Y aquí está la pregunta que cambia el marco completo. ¿Qué pasa cuando las amenazas dejan de intimidar y empiezan a empujar a otros países a coordinarse entre sí? Porque ahora observa lo que ocurre después. Hay una afirmación fuerte que se desprende de todo esto. Las amenazas públicas ya no están produciendo obediencia, están produciendo alineamientos alternativos. Y la prueba no es abstracta, es visible. Trump escribe que Canadá será un puerto de entrada para que China envíe productos a Estados Unidos y responde con un castigo inmediato, un arancel del 100% contra todos los bienes canadienses. Eso es un hecho, dicho en sus propias publicaciones. Pero observa la respuesta concreta. Carney no anuncia concesiones. Dice frente a los periodistas que Canadá respeta sus compromisos, que lo hecho con China es volver al futuro en sectores como agricultura, vehículos eléctricos y alimentos, y que todo es totalmente consistente con sus acuerdos existentes. Aquí viene el detalle que cambia la lectura. Nadie en Canadá niega el riesgo. Nadie dice que Trump esté fanfarroneando. Simplemente deciden que el costo de depender de Estados Unidos es ahora mayor que el costo de desafiarlo. Y ahora fíjate en lo que no aparece en ningún momento. No hay anuncio de negociación urgente, no hay llamada pública a la Casa Blanca, no hay marcha atrás. Eso no es desafío simbólico, es una decisión estratégica y abre la puerta a lo que viene después. Aquí es donde la historia escala y deja de ser solo retórica, porque cuando un país desafía una amenaza puede ser un caso aislado, pero cuando varios lo hacen al mismo tiempo se convierte en un patrón. En Europa, la primera ministra de Dinamarca aparece en público agradeciendo el apoyo recibido de toda Europa y dice algo clave: cuando Europa no está dividida y actúa unida, los resultados se muestran. En el mismo discurso, pide una presencia permanente de la OTAN en el Ártico, incluyendo Groenlandia. Eso no es un gesto simbólico, es mover piezas reales en el tablero de seguridad. Al mismo tiempo, España anuncia que no participará en el llamado Consejo de Paz, impulsado por Estados Unidos, señalando que está fuera del marco de Naciones Unidas y que excluye a los palestinos. Y en otro escenario, el presidente de Ucrania enumera aliados uno por uno.
Polonia, los países bálticos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España. La lista es larga, pero hay una ausencia que se siente más que cualquier nombre pronunciado. Esto empieza a normalizar algo que antes habría sido impensable, hablar de unidad occidental sin asumir automáticamente el liderazgo estadounidense. Y una vez que esa idea se vuelve normal, el equilibrio cambia rápido. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando esta nueva normalidad deja de ser temporal? Aquí aparece la evidencia más incómoda, porque expone una contradicción difícil de ocultar. Mientras Trump publica que quiere que Canadá sobreviva y prospere, al mismo tiempo amenaza con destruir su economía mediante aranceles totales. Dice que China se comerá a Canadá vivo, pero es Canadá quien explica públicamente que busca diversificar socios porque Estados Unidos se ha vuelto impredecible. Esa brecha entre discurso y resultado es clave. Trump habla de fuerza. El resultado es distancia. Y no es solo Canadá. Dinamarca deja algo cristalino frente a las cámaras. La soberanía no se discute. Groenlandia no es un tema negociable. El acuerdo de defensa con Estados Unidos puede revisarse, sí, pero dentro del marco de un Estado soberano. Al mismo tiempo, España afirma que no participará en estructuras fuera del derecho internacional ni en mesas donde los directamente afectados no están invitados. Son declaraciones formales, medidas, grabadas, no filtraciones anónimas. Aquí está la línea que cambia cómo se ve todo. Las amenazas ya no están siendo interpretadas como liderazgo duro, sino como riesgo sistémico. Y cuando varios países llegan a esa conclusión al mismo tiempo, el efecto se acumula. Lo que empieza después ya no se puede controlar con un solo mensaje. Entonces todo se acelera, no con un solo evento, sino con varios golpes seguidos. En Dinamarca, tras las amenazas y la escalada retórica, el partido de la primera ministra pasa de ir rezagado a subir con fuerza en las encuestas. El mismo patrón que ya se había visto en Canadá y en Australia después de presiones similares. En paralelo, se habla de boicots. Canadá impulsa un Buy Canada, que según el contenido afecta al turismo estadounidense y a industrias concretas como el bourbon. Ese impulso se replica fuera. Europa, Australia, otras regiones empiezan a hablar de Boycott USA. Al mismo tiempo, desde Japón aparece una reacción que no es diplomática, es cultural. Un ciudadano dice que lo ocurrido en Minneapolis, donde el poder ejecutivo terminó matando a uno de sus propios ciudadanos, no puede ser un modelo a seguir. No es un comunicado oficial, pero refleja un clima. Y mientras eso ocurre, se menciona incluso un posible boicot al Mundial, con dirigentes del fútbol europeo hablando abiertamente del tema. Nada de esto por separado es una crisis total. Juntas crean presión, velocidad y pérdida de control. Y aquí la pregunta deja de ser política y se vuelve estructural. What happens if this continues? Ahora cambia el ángulo, porque todo esto no se queda en comunicados ni discursos. Te alcanza. Si los países empiezan a reorganizar sus alianzas comerciales, eso significa cadenas de suministro distintas, precios distintos y menos acceso preferente para empresas y trabajadores estadounidenses. Cuando Canadá impulsa un boicot que reduce el turismo y golpea industrias concretas como el bourbon, no es una abstracción. Son empleos, salarios y regiones enteras sintiéndolo. Cuando líderes europeos hablan de abrirse a otras partes del mundo, están diciendo que los próximos contratos, inversiones y proyectos pueden no pasar por Estados Unidos. Y hay otro nivel más cercano todavía. El economista Justin Wolfers lo dice con claridad. Esto no se verá en el próximo trimestre ni en el próximo informe de PIB. Se verá en lo que nunca ocurra. Empresas que no se fundan, ideas que no se financian, inmigrantes con talento que deciden quedarse en otro país, tecnologías que nacen en otro lugar. Tus hijos, dice Wolfers, sentirán ese vacío como oportunidades perdidas, aunque nunca vean el titular que las explique. Si esto te resulta inquietantemente familiar, dilo en los comentarios, porque entender por qué pasa es el siguiente paso. Aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve mecánica. No se trata de personalidades, sino de incentivos. Justin Wolfers lo explica con una idea simple pero perturbadora.
La prosperidad no depende solo del crecimiento, depende de instituciones, reglas claras, contratos respetados, elecciones creíbles, un gobierno predecible. Y lo que aparece repetidamente en el contenido es que esas reglas empiezan a verse como inestables. Wolfers enumera hechos concretos: intentos de socavar la independencia de la Reserva Federal, cuestionar estadísticas oficiales, revertir elecciones, intervenir directamente en decisiones empresariales, snatching people up off the streets. Eso no es retórica, es una descripción de comportamiento. Aquí está el punto incómodo. Cuando un país parece menos predecible, otros ajustan sin anunciarlo. No lo hacen por ideología, lo hacen por gestión de riesgo. Diversifican socios, reducen exposición, construyen alternativas. Eso es exactamente lo que Canadá dice que está haciendo. Es lo que Europa verbaliza cuando habla de fortalecerse internamente y abrirse a otras partes del mundo. Nadie declara una ruptura formal. Simplemente dejan de apostar todo a una sola mesa. Y cuando ese proceso empieza, no se revierte con un discurso fuerte. Lo que importa ahora es hacia dónde se inclina la balanza. A partir de aquí, el camino se bifurca y ninguna de las dos rutas es teórica. La primera posibilidad es una corrección. No un giro dramático, sino un ajuste silencioso. Menos amenazas públicas, más previsibilidad. Un intento de reconstruir confianza antes de que las decisiones tomadas por gestión de riesgo se vuelvan permanentes. En este escenario, las alianzas no desaparecen, pero se tensan lo suficiente como para forzar cambios de comportamiento. El daño existe, pero se contiene. La segunda posibilidad es más inquietante. El patrón continúa, las amenazas se repiten, los aranceles se normalizan, los aliados aprenden a operar sin asumir a Estados Unidos como eje. Canadá sigue diversificando, Europa acelera su autonomía. Asia y América Latina profundizan vínculos entre sí. No hay ruptura formal, solo una redistribución lenta del centro de gravedad. Como dijo Wolfers, el impacto real no aparece en el próximo trimestre, sino en empresas que nunca se fundan y oportunidades que nunca llegan a existir. Y aquí está el detalle decisivo. No hace falta que todos elijan esta segunda ruta. Basta con que suficientes actores crean que es más segura. Porque una vez que esa creencia se instala, el movimiento ya está en marcha. La próxima señal no será un anuncio, será una decisión que ocurre sin cámaras. Hay una idea que conecta todo esto y cambia cómo se entiende la historia completa. El verdadero poder no se pierde cuando alguien te desafía públicamente. Se pierde cuando otros dejan de necesitarte en silencio. Eso es lo que aparece una y otra vez en el material. Países que no anuncian rupturas, pero que trazan líneas rojas, que no insultan, pero que avanzan sin pedir permiso, que no hacen ruido, pero construyen alternativas. Trump amenaza con aranceles y Canadá responde diversificando. Estados Unidos propone un Consejo de Paz y España se queda fuera. Se habla de soberanía y Dinamarca dice que no es negociable. Ucrania enumera aliados y una ausencia pesa más que cualquier declaración. No es caos, es reordenamiento. Y aquí está la frase que lo resume todo. El mundo no está atacando a Estados Unidos, está aprendiendo a operar sin él. Eso no se siente como una crisis inmediata, se siente como normalidad, hasta que un día ya lo es. La pregunta real no es ¿qué hará Washington mañana? Es cuántas decisiones ahora mismo se están tomando sin contar con él. Si quieres seguir entendiendo cómo se forma ese mundo antes de que sea evidente, sigue el canal. Esto no termina aquí.